fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 17. El pesebre de Grecho. Como todos sabemos, la familia franciscana está de celebración dentro del marco del centenario franciscano. Podemos decir que el centenario franciscano es un camino que el mismo Espíritu nos ha animado a emprender para que toda la familia franciscana, reuniendo a las tres órdenes y todas sus ramas y en todo el mundo, celebre el 800 aniversario de la Pascua de San Francisco y los acontecimientos culminantes de los últimos años de su vida. Dicho centenario se ha dividido en 4 centenarios, repartidos respectivamente en 4 años donde se podrá reflexionar y contemplar la regla y la Navidad de Grecho en 2023, el don de los estigmas 2024, el cántico de las criaturas 2025, la Pascua de Francisco de Asís 2026. La celebración de los centenarios tiene básicamente el objetivo y la finalidad de orientar decididamente nuestra mirada hacia el futuro, conversión fraterna y de fortalecer carismáticamente nuestra identidad franciscana. Es por ello por lo que, como familia franciscana, quiere celebrar estos centenarios unidos con todos aquellos que nos sentimos atraídos por la belleza evangélica del Poverello, los cuales nos ofrecen una preciosa oportunidad para reavivar la riqueza de nuestro carisma con una mirada profética, esperanzada y a la vez realista hacia el futuro. La celebración de los centenarios es sin duda una buena oportunidad para hacer visible a la familia franciscana en su totalidad. Los centenarios no solo pretenden tener un impacto positivo en la familia franciscana en su conjunto, es necesario invertir en la imaginación y la creatividad para que también tengan un impacto en los entornos sociales y culturales no eclesiales. Si al final de estos 4 años pudiéramos decir que hemos celebrado juntos el centenario como familia franciscana y no como grupos independientes, ya habremos conseguido un buen resultado en términos de conocimiento mutuo y sobre todo de comunión. Y hemos comenzado este tiempo de fiesta con la celebración de los 800 años de aquella Navidad en Grecho, Italia, donde nuestro hermano Francisco realizó en esta comunidad el primer pesebre viviente de toda la humanidad. En este nuevo capítulo de Arraigados y Edificados se centrará en tal gesta de nuestro fundador, con el fin de hacer una pequeña aportación a este tema seguro que muy trabajado en muchas fraternidades. Grecho es el lugar vinculado por antonomasia con la Navidad franciscana. Para ello, resumiré los amplios y detallados relatos de los biógrafos. Grecho nos muestra sobre todo el aspecto experiencial. ¿Cómo celebró Francisco la fiesta del nacimiento del Salvador? Su primer biógrafo, Tomás de Celano, en la Vida Segunda, narra que San Francisco, como con preferencia a las demás solemnidades, celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús. La llamaba fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeño, se crió a los pechos de madre humana. De esta particular devoción al misterio de la Encarnación se originó la famosa celebración de la Navidad en Grecho. Probablemente para ella San Francisco se inspiró durante su peregrinación a Tierra Santa y en el pesebre de Santa María la Mayor en Roma, que todavía podemos visitar en nuestros días. Lo que animaba al Poverello de Asís
era el deseo de experimentar de forma concreta, viva y actual la humilde grandeza del acontecimiento del nacimiento del niño Jesús y de comunicar su alegría a todos, y que nosotros vamos a profundizar. En la vida primera, escrita por Tomás de Celano en 1228, el primer biógrafo de San Francisco, como he dicho antes, describe con todo entusiasmo cómo celebró nuestro padre la Navidad del año 1223 en el pueblecito de Grecho. San Buenaventura se basará en este relato para narrarnos, aunque de forma más breve, el mismo acontecimiento en su Leyenda Mayor, escrita en el año 1262. Ambos relatos, el de Tomás de Celano como el de San Buenaventura, nos informan sobre la famosa celebración navideña. El pobrecillo quiso reproducir con la máxima fidelidad posible un segundo Belén con el buey y el asno, sirviéndose de una hendidura natural en la roca como cuna para el niño Jesús, en plena naturaleza y en el corazón de la noche. Pero no solo quiso reproducir visiblemente el acontecimiento de Belén. Francisco quería también que los asistentes participaran de lo que allí se celebraba y que la celebración les impulsara a una fe más profunda y a una devoción más ardiente. Así pues, invitó a todos los hermanos de los eremitorios cercanos, al igual que a la gente de Grecho y de sus alrededores. Acudió con todos ellos en solemne procesión, llevando velas y antorchas al lugar previamente preparado, y una vez allí empezó la sagrada representación del misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Debe subrayarse que una parte de esta celebración nocturna y a cielo abierto consistió precisamente en la celebración de la misa. Francisco participó en ella en su calidad de diácono, no fácil de encontrar en otros textos. Cantó con voz emocionada el Evangelio del nacimiento de Cristo y luego predicó. Pero su predicación no fue una exposición doctrinal, ni un rollo como los que estáis acostumbrados en estos podcasts, sino más bien una representación mímica, simbólica. Predicó con el corazón y con las manos, con el rostro y con los gestos, con palabras y con todo su ser. Su cuerpo entero expresaba la plenitud de sus experiencias más profundas con Cristo, Dios y hombre verdadero. Es curioso cómo saboreaba el momento, pues en la biografía de Celano, cuando pronunciaba las palabras Jesús, Betlén, parecía un niño tartamudo o una oveja que bala, es decir, Francisco estaba interiorizando toda palabra y hecho, llevándola a la cabeza y a su corazón. Tras tan singular e inimitable predicación que reproducía con gestos más que con palabras el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, el hermano sacerdote se acercó junto con Francisco al altar preparado sobre la roca y prosiguió la Eucaristía. El misterio de la encarnación de Dios desemboca en el misterio de la redención y en el de la nueva presencia de Cristo glorioso en la Eucaristía. Pues en la roca no puso un bebé de verdad como en los belenes vivientes actuales o imágenes artísticas nos hacen entender. Sobre el pesebre se construyó un pequeño altar para que allí, donde un tiempo los animales comían paja, los hombres pudieran ahora recibir para la salvación del alma y del cuerpo la carne del Cordero Inmaculado, Jesucristo, tal como relata Celano. Si Francisco proclamó y visualizó mímicamente el nacimiento de Cristo con tanta emoción y expresividad,
podemos imaginarnos el fervor con que saludaría después al Redentor, que se hacía presente sobre el altar, cómo lo adoraría y con cuánta fe lo recibiría. Quiero traer la imagen de quienes habéis sido madre y padres, la sensación de cuando coges en brazos por primera vez a tu hijo. Así vivía nuestro Padre San Francisco ante la Eucaristía. La celebración navideña de Grecho fue mucho más que la representación de un misterio, por su vinculación con la misa. Fue una celebración litúrgica, dramática o casi teatral, cuyo punto esencial consistió no en la representación de una historia, sino en la actualización y vivencia de un misterio de fe. De hecho, según afirma Celano, la fe apagada en los corazones de muchos se despertó a una nueva vida. La liturgia navideña de Grecho no queda anclada en el acontecimiento de Belén, sino que sigue a Jesús hasta el Gólgota y lo reconoce como el Redentor y el glorificado, que desciende nuevamente hoy para nosotros y se nos da en la comunión. Así pues, Belén, la cruz y el altar quedan ensamblados en una misma celebración de fe. En la celebración de Grecho, el arco se amplía todavía más que una visión unificada de la cuna y la cruz, llegando hasta la Eucaristía, donde Dios continúa entregándose cada día. La Navidad de Grecho fue una fiesta única, y esto en un doble sentido. En primer lugar, porque ni Francisco ni sus hijos espirituales la repitieron, y además porque es incomparable e irrepetible. Por otro lado, no debemos olvidar que, a pesar de toda su singularidad, la expresiva y eficaz representación del misterio de la Navidad en Grecho, si exceptuamos la celebración de la Eucaristía, se inscribe dentro de la tradición medieval de las representaciones de los misterios del tiempo navideño. El nacimiento de Cristo se convertirá en un tema universal del arte cristiano y lo vamos a encontrar representado desde el mundo paleocristiano. Por ejemplo, se encuentran representaciones del tema ya en las pinturas de las catacumbas en el siglo III después de Cristo. En tiempos del románico, siglo XI y XII, un siglo antes de San Francisco, ya aparece el nacimiento en la escultura de las portadas de las iglesias, en los capiteles del interior y en los claustros. Lo comento, aunque no viene mal apuntarnos algún tanto para casa. Sería erróneo considerar a Francisco como el introductor de las escenificaciones del Belén, como tantas veces alegan escritos edificantes e incluso científicos. Con anterioridad a Francisco ya hubo algunas escenificaciones sencillas del Belén, aunque no muy numerosas. Por ejemplo, en Santa María la Mayor de Roma, nuestros conocidos y populares belenes, con sus gráficas figuras que van acercándose paulatinamente al portal, aparecieron bastante más tarde, a partir del siglo XVI, como una derivación en miniatura de esas escenificaciones sacras en las escuelas de arte. Es cierto que tras la celebración de la misa de San Francisco en Grecho, los templos de la orden adoptaron el uso de montar el nacimiento en los días de Navidad, una práctica que gradualmente fueron acogiendo el resto de órdenes religiosas, imprimiéndole cada una su temperamento y leves diferenciaciones, tales como la segunda orden franciscana, la pertenencia a las clarisas, que exclusivamente instalaba al niño Jesús en la cuna, pero envuelto con magníficos paños tejidos y calados,
resistiéndose a aumentar la composición con las imágenes de San José y la Virgen. Asimismo, los jesuitas y dominicos hicieron suya esta costumbre y la transfirieron ardientemente, aumentando la iconografía sagrada. E históricamente está demostrado que su difusión entre el pueblo de Dios fuera de los conventos se debe más a los jesuitas que a los franciscanos. Así pues, con la escenificación de la Nochebuena, Francisco se halla por una parte dentro de la corriente de su tiempo, pero por otra, la vinculación de esta representación con la Eucaristía es un elemento nuevo y presenta rasgos singulares e inimitables que hay que agradecer a las dotes de simplicidad e improvisación de Francisco. Toda su celebración litúrgica escénica está impregnada de la experiencia y transmisión de la fe de Francisco, tan personal, universal y sensible. Aquí y en la universal popularidad del santo radica el que la voz popular quiera presentarlo como el introductor y difusor del Belén. Pero bien sabemos que el pobrecillo de Asís no tiene necesidad de esta falsa gloria. En todo el magnífico resplandor de Greccio, en toda la admiración de aquella maravillosa celebración escenificada por Francisco, que nos invita a la imitación y el seguimiento de ese niño que estuvo en el vientre de la Virgen María, que anduvo sobre el agua, murió en la cruz y resucitó y está presente en la Eucaristía esperándonos en el sagrario. Paz y bien, hasta el próximo capítulo.